Hola, buenos días. Vamos a empezar con el primer módulo, que es Historia y Personajes Ilustres. La primera ponencia, Origen de la Cirugía Vascular y Angiología, está a cargo del doctor Lorenzo de la Garza Villaseñor, quien es egresado de la UNAM, especialista en cirugía vascular en el Hospital General de Massachusetts de la Universidad de Harvard y profesor adjunto del curso de Angiología y Cirugía Vascular del Instituto. Adelante, doctor. Buenos días y muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar este simposio y así como Julio Verne llevó a algunos de sus personajes a dar la vuelta al mundo en 80 días, yo voy a tratar de llevarlos a ustedes a dar una vuelta por el mundo de la cirugía en 4 millones y medio de años en 7 minutos. La imagen, por favor. Bien, todo empieza, como les mencionaba yo, hace aproximadamente 4,5 millones de años, y aquí yo creo que es por más evidente cómo a través de los miles y millones de años han ido evolucionando las cosas desde el aspecto físico del humano hasta la actualidad. Aquí tienen ustedes a dos personajes separados por más o menos 3 millones de años. Muchos de ustedes seguramente lo han oído o lo conocen, es la famosa Lucy que encontraron en Sudáfrica hace pues no muchos años, y el esqueleto está bastante completo. Y este otro que fue encontrado en una cueva también en África del Sur hace pues un par de años quizá, y es muy probable que sea de los primeros homínidos de los cuales se tiene evidencia cuando menos. Estos hombres, cuando bajaron de los árboles y se tuvieron que enfrentar a animales, a accidentes durante sus correrías y luego pleitos entre los grupos humanos, se vieron obligados a buscar ayuda, y pues nunca faltó alguien que dijera, pues yo creo que puedo hacer algo, y empezaron a salir los famosos chamanes que daban el apoyo médico, entre comillas, ya fuera en el campo, en las cuevas, posteriormente en chozas o en otro tipo de lugares para vivir. Y las primeras evidencias de la cirugía para este tipo de personajes son las trepanaciones encontradas tanto en Europa como en Sudamérica. En Sudamérica, Perú es la que se lleva la palma en este tipo de abordajes. Y pues a veces resultaban las cosas, no se sabe por qué las hicieron seguramente. A lo mejor andaban buscando que los malos espíritus salieran por algún lado, o quién sabe cuál haya sido el pensamiento mágico de la época. Y aquí tienen ustedes una trepanación cicatrizada, y aquí tienen también otra que los bordes ya se ven lisos, lo cual también está hablando de cicatrización. Realmente la historia de muchas de las cosas en la evolución de la humanidad, y entre ellos la medicina, se vuelven evidentes hasta que el humano empieza a realizar escritos en donde relataba muchas de sus vivencias y mucho de lo que iba sucediendo a través del tiempo. Las primeras pues son las tablas cuneiformes, posteriormente algo más complicado, y aquí tienen ustedes el código de Hammurabi. Esta piedra está en un museo en París, y realmente cuando la ve uno se enchina el cuero. Posteriormente
En Egipto tienen incluso ustedes relieves en edificios donde hay diferentes instrumentos quirúrgicos y papiros en donde se ve cómo realizaban los primeros procedimientos, como era la circuncisión. Después viene Grecia y luego Roma, aquí con bajos relieves, para demostrar las cosas que había en esa época y cómo trataban de resolverlas. Posteriormente aparece Celso y luego Galeno y Antilus, que quizás son los primeros o los más antiguos cirujanos en el Imperio Romano. Celso fue un personaje que sus conocimientos se los debió más que todo al trabajo cotidiano con toda clase de lesionados. Galeno realiza estudios un poco más profundos. El único error de Galeno fue que, como estaba prohibido hacer necropsias, pues las hacían animales y luego traspoló lo que había encontrado en los animales al humano y lógicamente pues los errores después se hicieron evidentes y costó mucho trabajo y mucho tiempo hacer que estos conocimientos se fueran organizando de tal forma que Galeno y su pensamiento fue desplazado de esta manera de los conocimientos médicos, entre comillas, que pues realmente muchos de ellos, como les digo, eran falsos. Antilus fue el primer individuo que se enfrentó a la cirugía vascular. Y aquí tienen ustedes lo que Antilus realizó, y en casos de aneurismas, la ligadura tanto distal como proximal hizo que no muchos, pero algunos de los pacientes que tenían este tipo de patología salvaran ya fuera la extremidad o incluso la vida, y gracias a esta obstrucción hacían que se desarrollara circulación colateral y eso mantenía viables los segmentos. Un dúo muy famoso son San Cosme y San Damián, que también en esa época realizaron el primer trasplante. Y aquí lo tienen ustedes, un obispo que tenía, unos dicen que gangrena, otros dicen que tumor. La cosa es que hubo que amputarle la pierna y se enteraron de que el día anterior había muerto un esclavo y que este tenía las extremidades íntegras. Entonces fueron al panteón o donde haya estado el cadáver del esclavo, le quitaron la porción que necesitaban para rehabilitar al obispo, y aquí los tienen ustedes ya realizando el implante del segmento del miembro inferior. ¿Verdad? Mentira, pero pues cuando menos la gente tenía idea de las cosas que se iban a poder lograr hacer. Posteriormente, ya en la Edad Media, en el famoso obscurantismo, aparece Ambrosio Paré, que no era tan oscuro, y fue una gente que realizó muchos avances, sobre todo en el control de la hemorragia en los pacientes a los que en la guerra perdían una extremidad, ya fuera por el impacto de alguna bala de cañón o algún otro tipo de elemento punzocortante, o a veces había que la extremidad estaba tan destruida que había que amputarla. Y así Paré fue el primero que realizó la ligadura de los vasos grandes, porque antes de eso la hemostasia se hacía con aceite hirviendo o con hierros candentes. Y ya no sabía uno qué era peor, si la lesión que se había provocado o las secuelas de la hemostasia en estos pobres individuos. Aquí tienen ustedes posteriormente un dibujo en donde están precisamente Paré y Vesalius, que fue otro gran cirujano,
y están tratando de ver cómo le pueden salvar la vida a Enrique II, que en unos juegos jugando a las, ahora sí que jugando a las lanzas, le encajaron una de estas en uno de los ojos, y lógicamente pues el desenlace fue fatal. Sin embargo, se convocó a estos dos personajes para tratar de salvarlo, y seguramente hicieron posteriormente muchas mejoras a sus técnicas. Posteriormente, en esa misma época, había tanto pleito entre los cirujanos universitarios y los barberos cirujanos, que Enrique VIII, además de tener muchas esposas, organizó el gremio de los barberos cirujanos, y con esto se pudo poner orden a las situaciones en que se presentaba este tipo de problemas, para que cada quien tuviera su lugar. Posteriormente aparecen otros personajes. La cirugía dependía mucho de la anatomía, y los hermanos Hunter, William y John, en Londres, pusieron una academia de anatomía, y aquí lo tienen ustedes impartiendo este era el sitio donde se daban las conferencias, y aquí tienen impartiendo una clase sobre aspectos muy particulares de la anatomía, y gracias a eso el progreso fue muy importante, y también, dado que se dedicaban a la cirugía, también los avances no se hicieron esperar, y sobre todo John Hunter en cirugía vascular hizo cambios que merecieron no ser pasados por alto. En esa misma época también algunos de los anatomistas empezaron a buscar el porqué de las cosas en el aspecto de función, y dos de ellos, aquí los tienen ustedes, William Harvey, que seguramente ustedes lo han llegado a escuchar, y William Harvey está aquí dando una demostración de la disección y la fisiología del pulmón y la circulación pulmonar en especial, aquí al rey de Inglaterra en aquella época, y Nicholas Tulp, que lo inmortalizaron en este otro grabado, Rembrandt, si mal no recuerdo, en que está dando una clase de anatomía. Y ahora pues daremos un gran brinco, lo cual no quiere decir que la cirugía estuvo dormida, pero sí, para poder utilizar los 7 minutos, pues hay que dar esa clase de brincos. Y aquí tienen ustedes a Semmelweis viendo el por qué las mujeres en puerperio adquirían infecciones importantes, y si alguno de ustedes no lo sabe, el médico no se quitaba la ropa de calle, hacía autopsias en las parturientas que morían, y luego, después de haberse batido, porque pues no se puede decir de otra manera, con los cadáveres, iban y atendían los partos, y entonces pues la contaminación no se hacía esperar. Después aparece, y esto da lugar a la aparición de la bacteriología y de los primeros puntos que se hacían para la sepsia y la antisepsia. Después aparece Rudolf Virchow y Lister, que también estuvo presente, sobre todo Virchow en lo que era anatomía patológica, y Lister en lo que era la producción de algunos elementos para tratar de matar a las bacterias, y de esa manera poder solucionar algunos de los problemas que se presentaban en el quirófano. Lo mismo sucede con Ashley Cooper, y posteriormente, ya esto a finales del siglo XIX y principios del XX, empieza a haber cambios muy importantes en la cirugía vascular. Y aquí tienen ustedes al primer cirujano
que hizo una endoaneurismografia para tratar de resolver el problema de un aneurisma de la aorta abdominal. Alexis Carrel, que ganó el premio Nobel cuando presentó sus hallazgos a través del el implante o el trasplante de venas para reponer segmentos de arteria destruidos, o posteriormente la excisión de los aneurismas. Y de esta manera José Goyanes también fue un español que le dio auge al implante de segmentos venosos para reponer a las arterias, y Charles Guthrie, que junto con Carrel hicieron cosas muy, muy importantes cuando Carrel se vino a América huyendo de la guerra en Europa, y Charles Guthrie, que trabajaba en Canadá, lo recibió, y entre ellos dos lograron grandes avances, incluso en trasplante de órganos. Por lo que respecta a la enseñanza, Theodor Billroth en Alemania, Kocher también en Alemania, y Halsted en Estados Unidos organizan las primeras residencias. Y Dominique Jean Larrey, que fue anterior a estos tres personajes, fue médico de los ejércitos napoleónicos, y gracias a esto pues tuvo mucha experiencia y mucho apoyo para tratar de resolver todo lo que era trauma de las extremidades sobre todo, pero trauma en general ocasionado en las guerras napoleónicas, como les menciono. Y tanto Billroth como Halsted fueron gentes que crearon las residencias, pero eran residencias muy cerradas. Y el que no daba el ancho lo sacaban de la residencia. No había flexibilidad en tratar de que la gente fuera aprendiendo y los maestros fueran enseñando, y no ser tan estrictos si el que no podía, nada más ya no podía progresar. Y aquí tienen ustedes de Dominique Jean Larrey, fue el creador de las primeras ambulancias, ya que los heridos se recogían al final de la batalla, y pues ya podrán imaginarse ustedes que los muertos se contaban por decenas o centenas. Y entonces creó este tipo de ambulancias para sacarlos durante el combate y poder llevarlos a los hospitales de campaña, que eran los graneros de las cercanías del sitio de combate. Aquí tienen curando a Napoleón de una herida en un pie en una de las batallas en la campaña de Rusia, y aquí atendiendo a un general herido también en las mismas condiciones. Billroth, como les digo, fue una gente muy importante, y tanto hacía cosas para enseñar la cirugía como para enseñar música. Kocher diseñó instrumental, y su nombre llevan varias incisiones, como esta en el abdomen para la colecistectomía, cuando la colecistectomía se hacía abierta, o la incisión en collar de Kocher en el cuello para la tiroidectomía, y esto no le quitaba que también tuviera buenas relaciones públicas y familiares. Y por último, Halsted, que fue el que diseñó la mastectomía radical, y aquí también ustedes lo tienen en la enseñanza y ideando algún tipo de suturas. Posteriormente vienen otros personajes muy importantes, como Trendelenburg, que quizá se hizo famoso por la posición de Trendelenburg, pero era un cirujano que empezó a hacer trombectomías en arterias pulmonares. René Lerich, que fue el que le dieron su nombre a la obstrucción de la bifurcación aórtica, y
y posteriormente fue el que empezó a operar aortas abdominales no aneurismáticas, sino ocluidas, como pueden ver ustedes aquí. Y Robert Gross, que entró a la aorta torácica, y aquí tienen ustedes una imagen de una estenosis de la aorta, que se quitaba este segmento y se reparaba con algún otro implante, ya fuera injerto biológico primero y posteriormente injertos sintéticos. Durante todo este tiempo, sobre todo en el siglo XX, aparecieron lo que yo llamé los auxiliares del cirujano vascular. Y así la heparina aparece en el 1916. McLean, en Canadá, un estudiante del segundo año de la carrera, se puso, por indicaciones de algunos de sus maestros, a buscar la composición de determinadas sustancias en diferentes órganos y se encontró con que tanto en el pulmón como en el hígado había algo que hacía que la sangre no coagulara. Y de esta manera aparece la heparina para el armamentario del cirujano vascular. Posteriormente aparecieron los trombolíticos en 35, en 50 los conceptos de embolectomía se hicieron evidentes y en 67 Thomas Fogarty realiza la primera embolectomía con el catéter que él diseñó siendo residente. Entonces la gente es muy inquieta y puede empezar desde pequeño, no necesita hacerse viejo para poder idear cosas. Y cosa curiosa, revisando alguna vez las aportaciones de la Nueva España y México a la medicina del mundo, me encontré con que un cirujano que vivía en Morelia, René Macuset, reportó en algún congreso de esa época, que fue en el 886, 2 casos de embolectomía con catéter. ¿Qué tipo de catéter? Pues seguramente no fue el tipo Fogarty, pero cuando menos introducir una sonda y hacer 2 arteriotomías, una proximal y una distal del segmento ocluido, y a base de fuerza hidráulica lograr que los trombos fueran evacuados. Pero como eso nada más se platicó aquí en el país, nunca se publicó, pues lógicamente después aparecieron los procesos que sí fueron publicados en la literatura mundial. En especial, los aneurismas aórticos han sido algo que yo creo que han apasionado a todo el mundo. Y aquí tienen ustedes lo que fue sucediendo durante el siglo XX, entre el 52 y el 62, en donde Charles Dubos propone la neurismectomía, situación, esto es decir, resecar, quitar el aneurisma y reponer el segmento con algún injerto. Y posteriormente Critch realizó la endoaneurismografia porque dijo, ¿para qué quitan el aneurisma si no es un problema maligno? Y entonces los injertos se colocaban dentro del saco una vez que el saco se limpiaba, y esto además ayudaba a defender los órganos que estaban cerca de la aorta, porque muchas veces el movimiento constante por el pulso hacía que se adhiriera al duodeno o algún segmento intestinal, se perforara y pues la hemorragia no se hacía esperar. Y por supuesto, Ochsner, Cooley y DeBakey le dieron gran impulso a lo que fue la aneurismectomía en esa época. Para puentes periféricos, pues aquí tienen ustedes, Cooley hizo los primeros con safena invertida, Freeman hizo los primeros extranatómicos, Robb utilizó la safena in situ y Foster hizo los puentes más distales posibles. Y aquí lo tienen, todo empezó en 49 y ya para 71 ya andaban haciendo este tipo de puentes. Y en los últimos años del siglo XX y lo que va del XXI aparecen los procedimientos endovasculares. Esto
sin embargo, nace en 54, lo que pasa es que no había todos los elementos con que poder hacerlos, pero Rob utiliza hoy, hace los primeros implantes endovasculares. Dotter y Hughes hacen la angioplastia percutánea e introducen los injertos. Dotter usa stents para las zonas estenóticas y que se les hace angioplastía, es decir, se dilatan con sondas con globo. Y por último, Parodi, un argentino, en el 89, hace los implantes de injertos en los aneurismas de la aorta abdominal, y ya con esto muchos pacientes en muy malas condiciones logran salvar la vida, puesto que el trauma quirúrgico es mucho menor. De tal manera, ¿qué es lo que viene en el futuro? Y eso a muchos de ustedes les va a tocar probable hacerlo, o vivirlo, o realizarlo. Y es que el humano, desde los homínidos, nunca paró de tratar de buscar cómo hacer mejor las cosas, por qué sucedían y cómo resolverlas. De tal manera que entre inquietudes, retos y habilidades, esto seguirá progresando, y mientras la humanidad exista, seguramente las cosas serán mejores. Muchas gracias.